Hola, buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en Cristo. En esta tarde, pues mi principal deseo es que estéis bien en vuestra relación con Dios, pero también que esta palabra que quiero compartiros, pues sea de estímulo, de ánimo, de reprensión, que sea de lo que Dios quiere que sea, lo que el Espíritu Santo mueva estas palabras, pues para haceros bien, de la forma que sea, como Él quiera, ¿verdad? Y quería, pues eso, ¿no? Compartiros una reflexión, ¿no? De esta gloriosa palabra de Dios. Concretamente cuando Juan estaba en Patmos, ¿verdad? Pues precisamente por predicar la palabra y por guardar el testimonio de Cristo, ¿no? Él estaba preso en esa isla. Dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, posiblemente en domingo de resurrección, ¿no? Recordando cuando Cristo había resucitado ese domingo, allá por el año 32 o 35, y dice que oyó una voz detrás de él, ¿no? Como de trompeta, es decir, una voz súper audible, ¿no? Una voz profunda, potente, ¿no? Y que esa voz le decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, es decir, a cada iglesia que representaba pues las iglesias primitivas, ¿no? La iglesia de Esmirna, de Éfeso, de Pérgamo, de Sardis, de la Odisea, de Filadelfia. Y entonces él se vuelve, ¿no? Para ver, pues, quién era el que le estaba diciendo eso, ¿no? Pero dice que cuando se vuelve y ve 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a unos semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto, que su cabeza era y sus cabellos como blancos como la lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, como una catarata, ¿no? El ruido que puede hacer las cataratas del Niágara, por poner un ejemplo, pues tiene que ser un ruido ensordecedor, ¿no? Si está cerca. Imaginaros una voz pues así de potente, ¿no? O sea, algo glorioso, ¿no? Ya simplemente lo que estaba viendo Juan era el mismo Cristo resucitado y glorificado. O sea, era la plenitud de la deidad en Jesucristo, ¿no? Por supuesto que la plenitud de la deidad estaba en él, porque Cristo es Dios, en esencia, en atributos, es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo, como os recordé en mi primera conversación hacia vosotros, el Hijo que siempre ha sido Hijo, que nunca ha sido engendrado. Ahí la declaración de fe de Westminster, por ejemplo, o de Londres, que dice engendrado desde la eternidad. No, no, Cristo nunca fue engendrado, ni siquiera desde la eternidad. Cristo siempre ha sido Hijo, siempre ha estado en esa comunión gloriosa y amorosa con el Padre. Y siempre el Espíritu Santo también ha sido el Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Trinidad. El misterio, hermanos y hermanas, el misterio que a veces queremos explicar, que a veces metemos la pata porque no sabemos explicarlo y otras veces divagamos en nuestros razonamientos, ¿no? Por muy espirituales que sean, se quedan cortos a la luz de la grandeza, de la gloriosa majestad de la deidad de Dios, ¿no? Y del misterio de la Trinidad, ¿no? 3 personas con diferentes roles, con diferentes administraciones, que concuerdan también esas administraciones, que están en una perfecta armonía, y un solo Dios, ¿no? 3 personas en esencia, en atributos, que una vez unidos, porque nunca han estado desunidos, forman un solo Dios. Por eso al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero bien,
Cuando Juan ve al Señor Jesucristo en esta magnificencia de su glorioso esplendor, dice que cuando le ve cae como muerto, lo mismo que le pasó a Isaías en el capítulo 6, ¿no? Y dice que él, el mismo Señor Jesucristo, puso su diestra sobre él diciéndole: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto. Y estuvo muerto 2 días, al tercer día resucitó, como sabemos y creemos. Dice: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Por supuesto que cuando decimos que estuvo muerto, fue muerto físicamente, nunca ha estado muerto espiritualmente, ¿no? Dice que tiene las llaves de la muerte y el Hades, es decir, tiene toda potestad. Cristo tiene toda autoridad, toda potencia, todo dominio. Todo ha sido engendrado por medio de él y para él, como dice Colosenses en el capítulo 1, ¿no? Que sin él nada de lo que existe ha sido hecho, ¿no? Dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice que las 7 estrellas son los ángeles, o sea, los representantes de cada iglesia, los mensajeros de cada iglesia, los apóstoles pudieran ser, los pastores pudieran ser de cada iglesia. Son 7 ángeles, son 7 mensajeros, 7 representantes de esas 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y déjame decirte que están en su mano, como dice aquí el versículo 20. ¿Qué has visto dónde? En mi diestra. Las 7 estrellas, ¿dónde estaban? En su diestra. ¿A quién representaban? A las iglesias, a los candeleros. Por tanto, aquí hay un cumplimiento profético que en su día Dios dio. O sea, hay un cumplimiento de esa profecía que Dios había dicho por medio de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo, en Juan 10, dice: mis ovejas, 10:27, oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano, querido hermano y hermana. Nadie las arrebatará. Estos son palabras de Cristo, esto no son palabras del pastor de tu iglesia, ni del anciano, no, ni del director, no, estos son palabras de Cristo. Es una promesa profética que tuvo cumplimiento en la resurrección de Cristo. Ya eran suyas sus ovejas, porque el Padre se las había dado, dice versículo 29 de Juan 10, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fijaos, versículo 28 dice, nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29 de Juan 10 dice, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Así que, ¿quién nos separará del amor de Cristo, hermano? Las tormentas, las persecuciones, las angustias, las tribulaciones, la vida, la muerte de un ser querido o nuestra, lo presente de lo porvenir, ángeles, principados, potestades. Romanos 8:28 en adelante. Léetelo, querido, has dado un repaso. Mira que ni siquiera tú puedes soltarte de la mano de Dios, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Que el que ha comenzado su obra en ti la va a seguir perfeccionando hasta el día de Cristo. Que según dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13 y 14, tú has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y Juan tuvo esta revelación gloriosa de algo que ya había ocurrido y que un día se consumará en tu resurrección. Que un día se consumará, por supuesto, en tu muerte física y en mi muerte física, pero no al 100%. En la resurrección de los muertos es cuando se consumará. Pero tú estás vivo, hermano, y yo estoy vivo. Y por haber creído en Él, no moriremos. Morirá nuestro cuerpo físico, pero tenemos esa vida eterna garantizada. ¿Y por qué digo esto, querido y querida hermano y hermana?
Digo esto porque las 7 iglesias, que las hemos escuchado muchas veces, que hemos visto sus carencias y sus virtudes, que hemos visto sus pecados, excepto 2 iglesias, ¿no? Filadelfia y me parece que es Esmirna, me parece, un momentín, Filadelfia seguro, ¿eh? Esmirna también, ¿no? Son las dos únicas iglesias que no reciben una reprensión de Dios, que el Señor Jesucristo no la reprende públicamente delante de Juan en Patmos. Pero porque no la reprenda no quiere decir de que fueran por ellos mismos, por que esas virtudes, esa conducta fuera por ellos mismos. Por supuesto que ellos tenían que ver, pero era porque Dios produce, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿El querer qué? El querer obedecerle, el querer creer en él. ¿Y el hacer qué? El hacer su voluntad. Porque la fe sin obras es fe muerta. Y aquí todas las iglesias tenían obras. Algunas eran malas, obras malas, por supuesto, y algunas muy vergonzosas. ¿Qué no decir de la iglesia, por ejemplo, de la Odisea? Que estaba al punto de que se tenía que definir entre frío, es decir, entre separado de Dios, como el hijo pródigo, o caliente, o sea, cerca de Dios, como estuvo Juan Bautista, ¿no? Que el propio Jesús dice, él era antorcha que ardía, y vosotros queréis regocijaros por un tiempo alrededor de su luz, pero él reflejaba la luz de Cristo. Él era lo mismo que es la iglesia, la luz del mundo. Reflejamos la luz de Cristo. Pero en medio de estas carencias y de esta falta de entrega en algunas iglesias, de esta relación con el mundo, de esta relación aún con las cosas de las tinieblas, de esta tibieza espiritual, de este orgullo espiritual, de creer que ya estaban llenos, que no necesitaban nada, que, que eran ricos, ¿verdad? En medio de esto seguían estando en la mano de Cristo. Y si estaban en la mano de Cristo, esto es una promesa y una garantía de que independientemente de cómo tú estés hoy, tú sigues teniendo vida eterna. Ahora bien, el que tú tengas vida eterna no te exime ni me exime a mí de nuestra responsabilidad de ser vigilantes, de afirmar las cosas que están por morir todavía en nosotros, de tomar nuestra cruz cada día, de hacer morir cada día nuestros deseos pecaminosos, de alimentarnos cada día de la palabra de Dios, de alimentarnos cada día de nuestra oración constante, porque no es orar 5 minutos o nos reunimos media hora para orar y ya está. No, esto es una constante. Porque la batalla que tenemos es constante, querido y querida hermano y hermana. Por tanto, el hecho de que nosotros estemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que es una garantía profética que viene aquí registrada, ¿no? en esta visitación del Cristo glorificado y resucitado a Juan, ¿verdad? No nos exime de nuestra responsabilidad de apartarnos de aquello que nos contamina y que desagrada a Dios, sabiendo que Él nos va a dar con qué, nos va a ayudar, sabiendo que si hemos caído en pecado o si estamos cayendo en pecado, tenemos un abogado delante del Padre que es Jesucristo el justo. Tenemos un mediador, tenemos un sumo sacerdote que está, según dice el autor de Hebreos, intercediendo por nosotros perpetuamente. Dice que puede salvarnos perpetuamente a nosotros, a los que nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es eterno, hermano y hermana. Él ya no está con un cuerpo de debilidad. Él está resucitado, glorificado y nosotros estamos en su mano. Y esto es una comunión trinitaria. Estamos en su mano, estamos en la mano del Padre también y estamos en la mano del Espíritu Santo que nos ha sellado, que nos garantiza, porque dice que Él
Jesús dijo que Él os guiaría hacia toda la verdad. Así que te quiero exhortar, si estás andando en pecado o estás alejándote de Dios, en alguna de las áreas comunes de la vida de la Iglesia en cuanto a lo que Jesús dijo a Juan. A las iglesias representadas, que no son otras que las que nosotros nos congregamos, hermanos. Iglesias imperfectas, porque se componen de personas como tú y como yo, imperfectas. Iglesias que pecan, hermanos y hermanas que pecamos, que a veces estamos en envidia, a veces estamos en orgullo, en altivez espiritual, a veces estamos acercándonos a terreno peligroso, a veces estamos tolerando cosas que no debemos tolerar. Por tanto, debemos, por supuesto, arrepentirnos, como dijo aquí Cristo a estas iglesias, ¿no? Se lo decía Juan, pero para que él avisara a estas iglesias, para que esa palabra que él decía que era registrada en este libro de Revelación de Apocalipsis, para que pusiéramos, digamos, nos diéramos la vuelta del pecado. Para que nos convirtiéramos a Él. Hay gente que dice, no, yo ya me convertí en su día. Tú te tienes que convertir como yo constantemente. Cada vez que pecamos tenemos que decir a Dios, Dios mío, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero tú me has hecho hijo por tu sacrificio y tu sangre derramada. Y no quiero que sea en vano para conmigo. Entonces no permitas, hermano, que tu dejadez, no debo permitir yo que mi dejadez, que tu amargura, que mi amargura, que tu cabezonería, que mi cabezonería, endurezca nuestro corazón, hermano. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, ¿sí? Pero date cuenta de eso, o sea, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero sí hay una gran responsabilidad para poder ser luz y poder ser sal hasta que el Señor nos lleve. Te mando un fuerte abrazo.